Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Sanz, soy técnico superior y docente en el software Tecla Structures. Y me gustaría explicaros en 20 minutos en qué consiste el software, su papel que juega en la metodología BIM, qué es BIM y la influencia que tiene de ámbito mundial. Bueno, yo os acabo de compartir la pantalla, así de primeras, para explicaros la influencia que tiene el BIM sobre el mundo. Pero antes os resumiré qué es lo que es. El BIM no es más que una metodología y un sistema de trabajo. BIM son las siglas de Building Information Modeling en inglés, que no es más que el modelado de la información y la colaboración de muchos softwares para hacer un proyecto. Los softwares pueden ser de modelo, pueden ser de cálculo, pueden ser de dibujo básico, todas las herramientas posibles que existan para trabajar en un proyecto, se juntan todas y se hace un proyecto. En este mapa podemos ver el uso del BIM obligatorio y podemos ver, bueno, esto os lo digo yo, llevo 15 años trabajando con esta metodología y hace poco he tenido el placer de poder participar en proyectos en Australia, con lo que os digo que personalmente corroboro eh, el, el mapa. Y es en esta parte de Australia me exigían entregarlo todo en BIM, en modelado. Luego vemos que en Norteamérica, en la parte de América, en estas zonas, y luego tenemos esto como proyectos públicos. Esto que os digo de manera, en la experiencia que he tenido, ha sido un proyecto privado. Pero bueno, el mapa es, bueno, como podéis leer, es un proyecto público. Luego están las guías recomendadas, que vemos que ya está la parte de Canadá, la parte de Europa, y luego las partes más de iniciativa que están saliendo más en la parte de Sudamérica, en partes de África y bueno, como os podéis ver en el mapa. Bueno, os cuento desde la perspectiva desde la práctica. La perspectiva desde la práctica es que yo he colaborado en ingenierías, en despachos de arquitectura, siempre de ámbito mundial y en cada uno pues tiene sus normas y sus reglas. Entonces la experiencia me ha servido para, al trabajar con la metodología BIM siempre vas un paso por delante. He tenido la oportunidad de ir presencialmente a ingenierías o despachos de arquitectura en las que un equipo un equipo preparado, pues está desarrollando un proyecto puede ser una casa, puede ser un edificio, puede ser una carretera, urbanismo, no sé, puede ser cualquier tipo de proyecto y bueno, pues trabajaban, en muchos casos me he topado que trabajaban con las herramientas clásicas, ¿no? Trabajaban sobre el papel, sobre dibujos pues hechos en AutoCAD y mucha información que es muy factible de que se pierda. Esa información, pues a la hora de juntarlo, pues invita a tener incongruencias, es fácil equivocarse porque claro, si lo trabajas empiezas a juntar toda la información que tienes y claro, el tenerlo en cuenta todo a la vez pues es complicado. Se puede hacer, claro que sí, con tiempo, por supuesto se puede hacer, pero es difícil, es complicado y eso al final pues conlleva pues gastos de tiempo y gastos de dinero, también porque al final te acabas equivocando también, normal, somos humanos y eso genera pues unos gastos. ¿Qué es lo que sucede? Al trabajar con unos softwares específicos, el margen de error se reduce a cero. Y digo a cero, sí, puede sorprender, pero sí es posible reducirlo a cero, con todas sus consecuencias. Cara al empresario, pues esa cifra, ese número, pues es muy bonito, porque no tienes errores y con diferentes técnicas es posible no llegar al error. Y luego, pues como decía, pues eso supone no solo no equivocarse, que eso ya es una apuesta bastante importante, sino que además se reduce los tiempos. Vuelvo a repetir que a la práctica me he juntado con gente que un equipo de 4
pues un solo software es capaz de aniquilarlos. O sea, quitar los 4 y una sola persona con sus conocimientos y con el software por delante es capaz de prescindir de 4 personas. Vuelvo a hablar desde el punto de vista empresario, pues también es interesante. Bueno, nos vamos moviendo, esto va creciendo, esto va evolucionando y esto es una realidad. Y la realidad es esta. ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, lo interesante es aprender el software. Entonces, en base a lo que estáis estudiando, no sé, la gente que estáis ahí, vuestros perfiles, puede ser desde estudiantes, que me los he encontrado empresarios, gente, inquietudes de autónomos, hay varios perfiles. La cosa es que a todos tienen un factor común y es y tienen una proyección, o sea, tienen una ruta a seguir. Cada uno tiene un perfil específico y tiene que escoger muy bien su software. Puede ser diferentes softwares. Entonces, puede ser desde la arquitectura, pues puede ser un Revit o desde en mi caso, os voy a enseñar el software Tecla Structures que sirve para los dos campos. Es una herramienta notable para tanto los ingenieros como los arquitectos. Es muy todoterreno. Es un software que tiene la especialidad de la estructura metálica y del hormigón. Con lo cual, con 2 órdenes ya genera pues una información que ahora me gustaría enseñaros un ejemplo. Vamos a pasar al modelo. Un ejemplo. Bueno, por cierto, yo os invito a que si tengáis alguna pregunta, por favor, no pasa, me interrumpáis y vamos haciendo. Intentaré encajarle los 20 minutos que tengo un poco de explicación. Voy un poco rápido, pero bueno, que es normal. Que si alguien tiene alguna pregunta, insisto, por favor, que no duden en preguntarla o escribirla. Bien, pues teniendo ya una idea a grosso modo de lo que es el BIM y las consecuencias que tienen profesionales, os voy a presentar ahora el software Tecla Structures y la influencia que tiene en esta metodología. Este software, os invito a que, una cosa es lo que os diga yo, que diga, bueno, pues muy bien, lo pinta muy bien y tal, pero os invito a que miréis, investiguéis y miréis en Internet eh, los, eh, los proyectos que se han realizado con ese software. Es famoso de ámbito mundial y las primeras firmas han apostado por sus proyectos singulares para ejecutar sus proyectos. No tenéis más que poner tecla y veréis lo que llega, lo que es capaz de hacer. Yo intentaré resumiros, como digo, un poco el papel que juega cuando estamos hablando de estructuras metálicas y de hormigón. Y vuelvo a puntualizar que es muy todoterreno. Puede hacer proyectos de urbanismo, puede hacer trazado de carreteras, puede hacer pues en el ámbito de arquitectura puedes hacer, no sé, proyectos desde, no sé, una misma casa en un árbol, por decir algo, así muy excéntrico, como pues un edificio. Bueno, en este caso me gustaría explicaros en base a un edificio industrial que tiene su cosa porque, bueno, porque como podéis ver, es un amasijo de hierros en el cual, pues, cuando lo modelas, pues lo ves relativamente sencillo. Lo voy a explicar haciendo comparaciones. Si esto nos ponemos, me gustaría explicar comparando, cuando he dicho que antes un software es capaz de quitar a 4 o 5 personas, me gustaría demostraroslo rápidamente, que sí que es una pena, pero bueno, no pasa nada. O sea, al final lo que vamos evolucionando de tal manera que el equipo, alguien es capaz de trabajar como 4 y bueno, al final las ingenierías o el paso de arquitectura pues se transforman en gente así, no hay problema. Este software con esta estructura, comparándolo con la metodología antigua, pues no sería más que pues 50 planos, hablando de estructuras metálicas, hablando de la topografía, de dónde se sitúa, de edificios que tiene colindantes, de edificios de choques, de cosas que le suceden por dentro, cosas a tener en cuenta. Bueno, eso se traduce en 50 planos y se traduce en un mes de trabajo. Un mes de trabajo, pues sin levantar la cabeza, estar muy atento
y que nadie te hable porque se te escapan conceptos. Bien, pues aquí pues no tienes más que coger e implantar la información, toda la que tengas, y bueno, un ejemplo así rápido. Entonces aquí vemos, pues trabajamos aquí puedes trabajar pues en WLG, IFC, puedes trabajar con modelos de cálculo, puedes calcular tu estructura, tu cimentación, la implantas y la tienes en cuenta. En este caso tenemos aquí planos en WG, tenemos muros que he tenido que tener en cuenta, una cimentación y bueno, pues empiezas a modelar, pudiendo implantar esta información, la pones toda junta aquí y empiezas a modelar, empiezas a ver pues las incongruencias. Esto es un método que os adelanto que es muy interesante para captar incongruencias y errores, con lo cual es muy importante a la hora en el principio, porque si empezamos mal acabamos peor. Entonces, al implantar toda la información, ya empezamos de cero a no tener error. Seguimos adelante, vamos implantando las vigas, modelamos la información. En este caso, pues modelamos los pilares, vamos modelando las correas, los cerramientos y luego cuando tenemos todo modelado muy a grosso modo, pues ya empezamos a hacer los detalles. Tenemos detalles pues de ensamblajes o detalles soldados y además tenemos la capacidad de una vez modelado, siempre tenemos el error humano porque toda la información sale de nosotros mismos, nosotros como digo somos humanos y nos podemos equivocar, pues el software nos da posibilidades para que no te equivoques. Otro método es pues hacer un control de choques, puedes coger, cazar las vigas y haces un control de choques, un botón derecho, el control de choques no es más que bueno, como su propio nombre indica, es algo que se te puede escapar a ti, pero al software no. Entonces el software te dice, mira, lo que parece que no choca, o choca o no choca. En este caso he hecho un cazado y no choca. Vale, perfecto. Con una estructura de cientos de miles de kilos, pues posiblemente el ojo humano se maree y posiblemente hayan choques. Esos choques, que parece que delante de la pantalla no sean nada, es dinero. Al empresario eso se nota. Pequeños errores, pues al final tienes que tener alguien en obra que te lo esté solventando y haciéndose inventos allí in situ. Bien, cuando tienes la oportunidad de coger y modelarlo todo y verlo toda la realidad desde el ordenador no hay ninguna sorpresa cuando vas a obra. De hecho, ha pasado que acabas de ejecutar el proyecto, haces todos los consejos para que el error sea cero, que eso es ahí describo de una manera muy amena en el máster BIM, describo de una manera, como digo, muy sencilla de cómo hacer un error cero. Bien, pues de vuestra pantalla saldrá algo, bueno, que es que suena un poco raro, pero es que es así. Es un trabajo que roza la perfección porque tienen las herramientas para que así sea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegas ahora y no tienes ninguna sorpresa. Me ha pasado también un ejemplo que he trabajado con gente que no conozco de nada en Asia y con el lenguaje universal yo cojo, le modelo, le hago los planos. Este software hace tres tipos de planos. Hace planos de montaje, de taller y de despiece. Es decir, hace software, tiene en cuenta, siempre son tus órdenes, ¿no? Tienes en cuenta vigas que quepan en camiones, en transportes, depende de la parte del mundo en el que trabajes, que se puedan meter en containers o en camiones, se transporten. Y este tipo de planos, pues puedes construirlos en tu lugar de residencia o en mi caso, pues tienes que construirlo en otra parte del mundo. Bien, pues el software tiene un lenguaje universal en el cual me ha sucedido que trabajando con gente que no tengo ni idea del idioma, pero sí la metodología BIM tiene un idioma universal, pues me ha pasado que no han tenido ningún error y han llegado incluso cartas de felicitación. Pero la felicitación no es a mi persona, que conste claro, es al software. Es el software el que si lo sabes utilizar te hace crecer te hace tener prestigio. Si trabajas de manera autónoma,
si eres empresario o, bueno, si trabajas para alguien, pues tienes cierto prestigio y tienes una promoción interna. Perdonadme un momento que me escriben. Están escribiendo, bueno, están que no sé todavía qué, pero bueno, estaré atento. Bien, entonces, creo que queda bastante claro los resultados que ofrece el software. Entonces, ¿cómo trabaja? El software tiene dos maneras de trabajar. Modelas, que puedes modelar pues con vistas técnicas, en 2D, en 3D. Vas modelando la información, tienes aquí bueno, puedes hacer doble clic y puedes ingresar aquí la información. En este caso, es una información, bueno, yo os estoy hablando desde España y esto tiene una biblioteca pues con perfiles de aquí y con cierta influencia europea. Pero, bueno, depende, como digo, la parte del mundo en que trabajéis, pues hay unos perfiles específicos. Hay perfiles asiáticos, hay perfiles americanos, hay perfiles del sureste asiático, hay perfiles, bueno, hay una biblioteca muy extensa. Bueno, pues trabajáis, tened en cuenta, cuidado con trampas, que hay que calcular. Si calculáis la estructura, tenéis que calcular con los perfiles de la zona y luego, pues el software se adapta perfectamente a los perfiles de la zona. En este caso, como digo, son perfiles de aquí, de España. Bueno, vas modelando y bueno, vas montando. Cuando acabas de modelar, empiezas a soldar las piezas. Como decía antes, pues son piezas... A ver, para un momento. Este software tiene la perfilería metálica almacenada en listas de materiales de diseño. Hay como una lista de nuevas que se me sirve. Sí, exacto, justo lo que estaba explicando. Exacto, Juan Carlos. Bueno, lo que estaba explicando. Bueno, me vuelvo a repetir, pero con otras palabras. Tienes una biblioteca muy extensa. De hecho, me atrevería a decir un número. No sé si son, diría, unas 30 bibliotecas que describen al mundo, con cada uno bueno, con sus normas. No es más que, es descargarla, es muy sencillo, miras la parte del mundo en que vas a trabajar, la descargas y a la hora de abrir el programa dices, oye, quiero abrir, es un entorno, quiero abrir el software tecla con el entorno del sureste asiático, por ejemplo. Lo abres y ya te abre, trabajas con un entorno del sureste asiático, abres la biblioteca y te vienen perfiles, pues, bueno, del sureste asiático. ¿Cómo se llama cómo se llama la norma de la perfilería española? Es ¿de qué te refieres? La, la norma, te refieres a la de cálculo, se rige por el eurocódigo. No sé si te refieres al cálculo. La perfilería española se rige por el eurocódigo. Lo que la biblioteca es, es fiel a ese eurocódigo. Luego, en el cálculo sí que a la hora bueno, con los cálculos pasa lo mismo. Pues tienes que tener en cuenta la zona del mundo en la que vas a trabajar, mirar las normas de cálculo de la zona y luego traspolarlo al software. Este software, ahora que comentas esto, no es un software de cálculo. Es un software para modelar y poder ejecutar la idea. Entonces, también tiene plataformas para poderte ayudar con programas de cálculo y casa muy bien con programas de cálculo como, por ejemplo, Idea Estática, que es o Diamonds. Yo trabajo con Diamonds, es un programa que es de la casa Construsoft, que es el mismo que Tecla, y bueno, calculas allí y te puedes traspolar la información con DXF, bueno, tienes varias opciones. Bueno, de hecho, la manera de trabajar bueno, a mí, bueno, esto ya es muy personal. Yo prefiero modelarlo, ver cómo funciona y cuando está la idea clara, calcularlo. Cuando lo calculas es cuando te dice si se puede realizar o no. Y cuando ves que se puede realizar, lo vuelves a pasar a tecla o lo modificas levemente y entonces haces que se construya. Entonces, bueno, ya me quedan pocos minutos y me queda un poco más por explicar, que es, bueno, como decía, la manera de modelar lo modelas todo, luego soldas, haces tus conjuntos, que es conjuntos que te quepan en cubetas. Bueno, cubetas me refiero por transporte marítimo.
o por camiones, 12 metros, y esto es una información, a estos planos se les llama planos de conjunto de taller, que son las órdenes que tienes que darle a los talleres para que solden estos conjuntos. Como te digo, luego los transportas. Luego tienes otro tipo de plano, que son los planos de despiece, que son unos planos muy chiquititos, que te hablan de la pieza, solo de la pieza. Y luego están los planos de montaje, que es los que se van a llevar a obra, que dices todo dónde van cada una de estas piezas. El programa, después de hacer toda esta locura de hierros, pues el programa lo numera, le pone un número y los localiza de una manera muy sencilla. Cuando hay cambios, partes, bueno, os he explicado cómo funciona un poco. Dibuja de manera automática, solo son órdenes, es decir, quiero ver una planta, lo dibuja, no tienes que dibujar, simplemente son órdenes. Quiero una planta, la ves, quiero un alzado, lo ves. Es solo irlo poniendo en donde tú quieres, tú lo montas, es como lo vas montando. Una parte muy positiva de eso que es que cuando se produce un cambio, y esto lo comparo con la manera de trabajar arcaica, en el cambio, arcaicamente, bueno, arcaicamente, entre comillas, vamos a hablar, si dibujas en AutoCAD y estás trabajando sobre 100 planos, tienes que perseguir el cambio. El error humano está ahí latente. Entonces, esto aquí, cambias una viga, la pones más corta y automáticamente se cambia y te avisa, te dice, oye, cuidado conmigo que he cambiado en el plano de montaje, he cambiado en el plano de taller y en el plano de despiece. Y no haces más que la revisión y es una operación de minutos. Bueno, depende de qué, claro. Pero me refiero a una operación que puede servir aquí de minutos, de una manera arcaica, te puedes tirar días. Y lo digo en plural por el tema de no perseguir el error. Espera, me escriben por aquí. Vamos a ver por aquí. A ver, Eduardo dice, ¿cuánto dura la curva de aprendizaje para llegar a este rendimiento 4.1 que has mencionado? Eso te lo da, eso te lo enseñamos en el, esto es como aprender a conducir. La metáfora es, tienes que escoger tu coche, el coche deportivo que te guste, y nosotros te enseñamos a conducirlo. Entonces, cuando te topas con la realidad, bueno, tú sabes conducirlo, pero la realidad te va a meter por curvas y te va a meter por rectas y vas a tener que correr, ir más lento, saber coger las curvas. Tú vas a saber, en EADIC te vamos a enseñar el software y sus secretos y te acabarás de pulir con la práctica, es algo normal. Incluso los softwares también son como un idioma, tienes que trabajarlo, lo estudias y tienes que irlo practicando poco a poco. Cuando sales del curso del máster EADIC, estás casi al 4-1. El 3 lo tienes, pero el cuarto te lo tienes que ganar con la experiencia. Pero eso no solo en este software, es en todos los softwares, incluso no es este en específico. Cualquier software que estudies en cualquier academia, en cualquier máster, te van a enseñar lo que saben, lo que vuelvo a insistir, la comparación es esa, tienes que acabar practicándolo. A ver, ¿qué más hay por aquí? Mm, según su experiencia, la elección de un programa más que otro depende de su facilidad de uso. Algunas aplicaciones trabajan mejor en BIM más que otras. Sí, hay herramientas que son mejores que otras. Este software tiene una competencia, como todo en esta vida, todo tiene una doble marca, porque si no, incluso hay propias marcas que es la propia casa que hace su propia competencia. Este software es el más potente a lo que hablamos de estructura metálica y hormigón. ¿Eso qué significa? Que es también, al ser el más potente, también es uno de los más caros. Pero bueno, no os asustéis con eso, porque hay maneras de que se integre de una manera realmente económica. Pero bueno, digo lo de más caro porque a veces va a la par el que sea de competencia. Si algo es bueno, se paga. Entonces, con todas sus consecuencias, que es, tienes herramientas para crear tu proyecto de una manera más intuitiva, más sencilla y con menos margen de error. ¿Qué más hay por aquí? Perdón por molestar, no te preocupes. Parece que Lina se refiere al listado de perfiles. Eso lo pueden encontrar en el prontuario UAE. Ah, sí, bueno, sí, el prontuario UAE, el prontuario CELSA, sí. Ah, quizá no he entendido la pregunta. Sí, el prontuario. Sí, bueno, muy bien, vale. Jonathan Elias, Jane, ya. No importa. Revit, por ejemplo, para ubicar tuberías
Dado que los archivos quedan pesados, ¿hay una manera de purgarlos otro software? Bien. Bueno, sí, claro. Mira, el formato que casa con Revit es el IFC. Eso no pesa. No pesa como traspolar un modelo o sea, a ver, si tú te quieres traer la información de Revit aquí, no pesa como el modelo de Revit pesa, sino que tienes extensiones en las que puedes aprovecharte de esa información con un peso mucho más ligero. La extensión Revit que yo conozco tiene unas cuantas, pero la más famosa es IFC. Edwin dice, si tenemos las plantas arquitectónicas al momento de modelar, ¿cómo es posible disminuir las discrepancias entre la arquitectura y los elementos modelados, bordes de losas, focos escaleras y elevados, etcétera? Si tenemos las plantas arquitectónicas al momento de modelar, ¿cómo es posible disminuir? No te entiendo bien la pregunta. Entre los arquitectos y los bordes de losas, huecos, escaleras, elevados. Mira, te voy a enseñar un modelo, ya que hablas de... Te voy a enseñar un modelo más arquitectónico. Me voy de hora, no sé si me pegaron bronca, pero da igual. Mira, te voy a enseñar una cosa, Edwin, que creo que te va a gustar. Mira, te voy a abrir un modelo de una escalera que es más de la rama arquitectónica y... A ver, tengo por aquí una escalera, esta de aquí. Esta escalera se modeló, bueno, se modeló con muchos errores de obra. Contactaron conmigo y me dijeron que querían hacer un proyecto en el cual le llamaban la patata caliente, le llamaban porque es algo que no quería coger la gente porque estimaba el tiempo de ejecución y veían que era un poco locura. Porque además tenía las fechas ya las tenía encima. El proyecto en sí no era eh, era un poco complejo para lo que ofrecían. Y luego la idea del arquitecto aquí pues se puso muchas veces en duda, pero el software lo puso en orden. Mira, esto es una escalera que diseñó un arquitecto y se construyó en Barcelona, en una facultad. Esta escalera tiene forma de 8 y bueno, esta es la planta, te enseño la planta. Y se hizo no solo teniendo ya en cuenta la complejidad del proyecto en sí, sino que se hizo en base a errores de obra. Significa que cada planta en la realidad estaba al final a nivel de hormigón hablamos, un poco diferente porque hubo errores de obra, porque se trabajó de una manera que, bueno, yo desconocía. Yo llegué allí y me topé con información. Entonces vi errores y querían una idea. Bien, pues esta planta, esta escalera, lo que tiene es que este 8 se va torsionando. Y el torsionarse y al no tener plantas iguales, pues huye de simetrías. Esta torsión se tuvo que corregir, bueno, la tuve que corregir por un sistema de triangulación para luego coger y desarrollarlo y hacer en oxicorte. Bueno, ya puedes ver en cada punta, bueno, pues pues realmente esto es una obra, me atrevo a decir, tiene es compleja. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que el software, pues si lo sabes utilizar bien, pues lo transforma en algo, no te digo sencillo, pero sí más ameno. Entonces, bueno, tienes en cuenta toda la información que dispones. Aquí pues tienes las plantas del edificio, tienes el desarrollo del 8 y vas viendo el alzado te lo implantas y vas viendo cómo se va desarrollando la torsión. La torsión, te digo, se tuvo que corregir, pues eso, con un sistema de triangulación. Se acabó haciendo bueno, me estoy repitiendo, planos de desarrollo y al final, pues, bueno, en el plano se dijo cómo torcerlo, cómo torsionarlo y al final, pues, quedó la escalera, pues, realmente bonita. Y eso, pues, son trabajando con información arquitectónica. No sé si te respondo un poco, Edwin, con esto, pero bueno, con el ejemplo quiero decir que creo que es un buen ejemplo, es un pequeño ejemplo para ver cuán versátil es. Y bueno, y dicho esto, os invito, bueno, me voy de 10 minutos, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, yo encantado se la responderé y si no, pues os recuerdo que el software está a vuestra disposición en el próximo Master BIM
y bueno, estar atentos. Os enseñaré todos los trucos que te he tenido a lo largo de todos los años y la manera de ir por el camino de medios, entretenerse, ser productivo y ganar dinero. Al final todo se traduce en ganar dinero y tener prestigio. Jonathan está escribiendo y después de él, si alguien... A ver, muchas gracias Luis, de nada, Gabriel, un placer, de verdad. Y a ver si alguien tiene algo más. Si no, pues doy por cerrada la sesión. A ver, ¿qué más hay por aquí? Un placer, Juan Carlos, de verdad. Pues muchas gracias, de nada, de verdad, un placer. ¿Usted recomendaría este software para alguien que utiliza Revit? No me gusta hablar mal de otros softwares, porque no me gusta hablar mal, pero Revit tiene un pequeño fallo, que es que si no tienes las bibliotecas muy marcadas, y te sales un poco de la línea que tú te has creado previamente en las familias, quizá te ralentice en tiempo. A Tecla no le pasa eso. Si no me gusta comparar, pero me estás haciendo comparar. Tecla da igual de dónde vengas, a dónde vayas, que si tienes que hacer algo y sabes cómo hacerlo, lo haces. Si no importa las bibliotecas ni nada, simplemente es saber utilizarlo. Y es eso. De nada, de nada. De nada, de nada. Hace desarrollos también, no te entiendo muy bien. Sí que hace desarrollos, claro que sí. De hecho, es tan versátil que puede trabajar incluso en galería. Puedes irte te puedes ir desde hacer un trazado de una carretera hasta hacer un edificio, hasta una casa, como digo, una casita en un árbol o un edificio, o puedes hacer calderería. Puedes hacer calderería industrial, tolvas, desarrollos de tolvas. Es bastante versátil. Bueno, y con esto, un placer. Me despido. Y bueno, un placer poder contaros algo sobre este software. Y como digo, me repito, si queréis saber más, para mí, estaré encantado de enseñaros cómo funciona en el siguiente máster que abrirán de Management en BIM. Bueno,